¿Qué pasaría si te dijera que la alquimia nunca se trató de convertir el plomo en oro, sino de despertar un poder oculto dentro de ti? Un poder que yace dormido y que solo puede activarse cuando accedes a ciertas verdades olvidadas. Verdades que los antiguos maestros herméticos codificaron en enseñanzas que han sobrevivido durante milenios, ocultas en manuscritos, selladas con símbolos, ignoradas por las masas, pero accesibles para aquellos que están listos. En este video, vas a descubrir las 15 lecciones más profundas de la alquimia espiritual. Lecciones que no están destinadas a entretenerte, sino a transformarte. Vas a comprender por qué tu alma es la verdadera artesana de la realidad. Te darás cuenta de cómo todo en el universo está interconectado a través de una red invisible de correspondencia y vibración. Aprenderás a silenciar el ruido interno. A viajar por los 8 cielos de la conciencia. A entender tu verdadera naturaleza triple y redescubrir el poder creativo que vive en tu propia palabra. Pero eso no es todo. También verás cómo la sabiduría sana heridas antiguas, cómo la intuición se convierte en una guía confiable, cómo la purificación de los sentidos te permite ver lo invisible. Y al final, descubrirás la lección más poderosa de todas, la alquimia del amor, la fuerza que une, transforma y te reconecta con el todo. Si sientes que ha llegado el momento de despertar tu poder cósmico, quédate conmigo hasta el final, porque cada una de estas lecciones encenderá una memoria sagrada dentro de ti. Y una vez que esa memoria se activa, no hay vuelta atrás, porque la verdad, una vez vista, nunca puede dejar de verse. Lección 1. El alma como la artesana de la realidad. La mayoría de las personas cree que su vida está determinada por circunstancias externas. Que es el entorno, la suerte, el azar o el destino lo que determina lo que sucede. Pero la verdad es otra, y es mucho más profunda de lo que te han hecho creer. En la tradición hermética, enseñada por maestros como Hermes Trismegisto y preservada en los manuscritos del Corpus Hermeticum, la realidad no es algo que te sucede. Es algo que sucede a través de ti. Y en el centro de este poder creativo está tu alma. El alma, desde la visión hermética, no es una entidad vaga o un concepto filosófico distante. Es la fuerza vital que anima todo lo que eres. No solo habita en el cuerpo, sino que lo comanda, lo moldea, lo utiliza como herramienta. Mientras el cuerpo nace y muere, mientras la mente cambia con el tiempo, el alma permanece inmortal, intocable, divina. Es el alma la que genera tus pensamientos más profundos, los sentimientos que emergen de un lugar que no puedes explicar. Es el alma la que atrae los encuentros que cambian tu vida. Las sincronicidades que parecen magia, las reacciones que surgen antes de que tu mente tenga tiempo de pensar. Cuando sientes ese llamado silencioso dentro de ti, esa certeza de que necesitas cambiar, de que naciste para algo más grande, esa es tu alma hablando. Los antiguos alquimistas solían decir, el alma es la artesana oculta del destino. Eso significa que todo lo que se manifiesta a tu alrededor, relaciones, oportunidades, crisis, sanación, tiene un origen invisible dentro de ti. El alma no solo participa en la creación de la realidad. Es la creadora. Y cuanto más desconectado vives de ella, más caótica, vacía e incontrolable se siente tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué repites los mismos patrones incluso cuando quieres algo diferente? ¿O por qué te sientes vacío incluso cuando tienes todo lo que te dijeron que deberías querer? Es porque estás intentando crear la realidad desde la mente, el ego, la superficie. Pero la verdadera creación solo ocurre cuando regresas al alma. Y esto no es misticismo vago. Es una clave olvidada de la verdadera espiritualidad. El alma emite una vibración única. Esa vibración se comunica con el campo invisible que gobierna el universo. Es como una frecuencia, y todo lo que resuena con ella empieza a alinearse. Por eso,
cuando comienzas a sanar tu alma, no con dogmas, sino con verdad, te das cuenta de que la vida a tu alrededor comienza a cambiar. Las personas se van. Aparecen nuevos caminos. El alma empieza a moldear el escenario externo para reflejar lo que está ocurriendo por dentro. Y esto no es algo que se fuerza. Sucede naturalmente, como un espejo que comienza a reflejar la luz real que viene desde el interior. Pero aquí está el detalle. El alma no está interesada en la comodidad, la estabilidad o el control. Está interesada en la expansión. Te sacará de tus rutinas, romperá tus zonas de confort, provocará crisis, te obligará a enfrentar lo que ha estado oculto. Porque así es como da forma a una nueva realidad. No una realidad ilusoria basada en lo que otros esperan de ti, sino una auténtica, vibrante, verdadera. El alma es la chispa del todo dentro de ti. Y cuando te alineas con ella, el universo responde, porque el universo reconoce al alma, no a la máscara. La realidad comienza a reorganizarse cuando dejas de identificarte solamente con el cuerpo, el nombre, los títulos, y empiezas a vivir desde tu esencia. No importa lo que haya pasado hasta ahora. El alma no está manchada por los errores del pasado. Permanece intacta. No carga culpa, solo aprendizaje. No busca perfección. Busca presencia. No exige fuerza. Quiere verdad. Y cuanto más vives desde esa alma, más recuerdas quién eres. Y quién eres es exactamente quien el universo necesita que seas para crear una nueva realidad. Lección 2. La unidad del todo. Y es en este estado de alineación con el alma que otra verdad comienza a revelarse. Una verdad que los ojos ordinarios no pueden ver. Pero que tu conciencia comienza a sentir. Nada en el universo está separado. Nada existe por sí mismo en aislamiento. Todo está entretejido en una red invisible de significados, vibraciones y correspondencias. Y esta verdad tiene un nombre, unidad. Los antiguos llamaban a esto la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. No es solo una frase poética. Es una descripción precisa de cómo funciona la realidad en su nivel más sutil. Cuando comprendes esto, dejas de ver el mundo como una secuencia de coincidencias desconectadas. Empiezas a notar patrones. Comienzas a ver que todo se comunica, que el microcosmos refleja al macrocosmos, que lo que sucede dentro de ti se refleja en el mundo exterior. Mira al cielo y observa el movimiento de los planetas. No giran al azar. Siguen ritmos, ciclos, proporciones perfectas. Ahora mira dentro de tu cuerpo, tu latido, tu respiración, sinapsis, mareas hormonales. También hay una danza ocurriendo allí. Una inteligencia que trabaja tanto en el cosmos como en tu sistema nervioso. El mismo principio que mueve las galaxias pulsa dentro de tus células. Eso no es una metáfora. Es un hecho. Y esta conexión no es abstracta. Está viva. Por eso ciertos pensamientos te enferman. Por eso los entornos pesados te hacen sentir cargado. Por eso a veces entras en un lugar y sientes que no es tu sitio, porque todo vibra. Todo se comunica. El universo responde a la vibración que emites, no a las palabras que dices. Y cuando tu vibración se desincroniza con el todo, lo sientes en tu cuerpo, en tu mente, en las cosas que suceden a tu alrededor. Nada es aleatorio. Cuando una hoja cae de un árbol, no solo está cayendo. Está siendo llamada por la tierra. Cuando un animal percibe el peligro antes de que suceda, está respondiendo a señales que la ciencia aún no puede explicar. Pero los antiguos lo comprendieron hace miles de años. Sabían que todo lo que existe es parte de un único organismo vivo. Y que el ser humano no es la cima de la creación.
Solo somos una célula en este vasto cuerpo llamado cosmos. Y por eso enfermamos cuando vivimos como si estuviéramos solos. Como si lo que hacemos no tuviera consecuencias, como si nuestros pensamientos no tocaran el campo que nos rodea. Pero lo hacen. La forma en que tratas a las personas cambia la energía de tu hogar. Las palabras que pronuncias moldean la realidad de tus relaciones. Los sentimientos que llevas crean ondas que viajan a través del tiempo y el espacio. La física cuántica apenas comienza a ponerse al día, partículas entrelazadas, influencias no locales, sistemas que colapsan bajo observación. Pero los maestros herméticos sabían esto sin microscopios. Lo sabían porque sentían. Lo sabían porque vivían conectados a la fuente. Cuando reconoces que estás dentro del todo, todo cambia. El ego retrocede. La culpa se disuelve. Compararse deja de tener sentido, porque entiendes que el otro también eres tú. Que sus errores llevan algo tuyo. Que el mundo constantemente refleja lo que aún necesita ser visto, reconocido, sanado. No como castigo, sino como un recordatorio de que todo es un solo flujo. Y no estás aquí para separar. Estás aquí para recordar. Lección 3. La importancia del silencio interior. Y cuando empiezas a darte cuenta de que todo está conectado, que nada sucede fuera del gran organismo universal, surge una pregunta inevitable: ¿cómo escuchas al todo? ¿Cómo te comunicas con esta inteligencia cósmica que fluye a través de ti? La respuesta no está en más información ni en fórmulas prediseñadas. Está en algo que la sociedad moderna teme: el silencio. Porque el verdadero silencio no es la ausencia de sonido. Es la ausencia de ruido interior. Es ese estado en el que dejas de reaccionar automáticamente, dejas de buscar compulsivamente, dejas de llenar cada espacio con distracciones. Es cuando te aquietas por dentro y comienzas a escuchar lo que realmente importa. En la alquimia espiritual, el silencio interior es una práctica sagrada, no como una obligación rígida, sino como un portal. No está hecho para escapar de la realidad, sino para verla sin los filtros de una mente condicionada. Cuando caes en el silencio, comienzas a notar lo que siempre ha estado ahí, oculto bajo el ruido. Empiezas a distinguir entre lo que viene del alma y lo que viene del ego, entre lo que realmente es tuyo y lo que fue implantado. Es en el silencio donde el alquimista interior despierta, porque no hay transmutación sin escucha. La piedra bruta que somos, llena de ruido, trauma y programación, solo empieza a pulirse cuando dejamos de resistir y comenzamos a escuchar. ¿Pero escuchar qué? Escuchar tu respiración. Escuchar tu cuerpo. Escuchar el campo sutil que te rodea. Escuchar los espacios entre tus pensamientos. Es en ese espacio donde lo invisible comienza a hablar. Y la parte más fascinante es que mientras más te aquietas, más sientes. Sientes la vibración de las palabras antes de que alguien hable. Sientes la energía de una habitación antes de ver quién está allí. Sientes que algo más grande guía cada movimiento, incluso cuando la lógica no puede entenderlo. Y ese sentimiento no viene de afuera. Viene de dentro. Es el lenguaje del alma. Y solo puede ser comprendido cuando creas el espacio para que se exprese. El silencio también hace surgir las voces que intentas reprimir. Porque al principio, es incómodo. Saca todo lo que has empujado hacia abajo. Miedos, recuerdos, incomodidades. Pero así comienza la sanación. El silencio abre la puerta de tu prisión mental. Te muestra cuán profundamente has sido condicionado a huir de ti mismo. Y cuando resistes este proceso, sigues alimentando el ruido. Pero cuando atraviesas la incomodidad, algo se rompe. Se forma un nuevo centro. Los antiguos sabían que el silencio no era un lujo. Era una necesidad espiritual.
Es la cámara donde el oro alquímico comienza a forjarse. Un espacio donde el mundo externo deja de influir en tus decisiones y comienzas a actuar desde una sabiduría que no proviene de la mente. Es ahí donde escuchas el llamado. Es ahí donde recuerdas por qué viniste aquí. Y la parte más hermosa es que, en el fondo, ya conoces este lugar. Has estado allí en momentos en que la vida te obligó a parar, en el duelo, en la pérdida, en el agotamiento que te hizo sentarte y simplemente respirar. Incluso sin darte cuenta, en esos momentos entraste en el silencio y algo dentro de ti se reorganizó. Esa inteligencia está viva y te espera en el silencio. Lección 4. La trascendencia de los 8 cielos. Y es en este punto, donde el silencio se convierte en refugio, que el alma finalmente comienza a elevarse. No como alguien que quiere escapar de la tierra, sino como alguien que despierta a capas más sutiles de su propia existencia. Y es aquí donde los antiguos maestros herméticos hablaban del verdadero viaje del alma, el cruce de los 8 cielos. Un lenguaje simbólico y antiguo, pero profundamente real para quien comienza a vivir desde adentro hacia afuera. Estos cielos no son lugares físicos en el cielo. No tienen puertas ni ángeles con trompetas esperándote arriba. Son estados de conciencia, niveles vibracionales que todo ser humano, tarde o temprano, está llamado a atravesar. Y nadie te lleva allí. Ni un gurú, ni una doctrina, ni un ritual. Eres tú, con tu alma limpia y tu verdad desnuda, subiendo paso a paso por las esferas de tu propio universo interior. En el primer cielo, la luna, el alma necesita soltar sus vaivenes emocionales. Las mareas internas, los estados de ánimo que cambian con el viento, las emociones descontroladas que confunden la intuición con la necesidad. La luna representa la inestabilidad emocional, los apegos al pasado, los ciclos repetitivos. Aquí, el reto es estabilizar tu energía, encontrar un centro que no dependa de lo que otros hagan o dejen de hacer. Después de cruzar esta primera esfera, el viajero llega al cielo de Mercurio, el planeta del intelecto, el razonamiento, el conocimiento. Pero aquí el conocimiento se convierte en trampa, porque el alma no puede elevarse cargando certezas arrogantes, teorías memorizadas, ideas prestadas. En este cielo, lo que debe soltarse es el exceso de lógica, la necesidad de controlar todo con la mente. Es el punto donde comienzas a confiar más en sentir que en saber. Luego llega Venus, trayendo tus deseos más profundos. Pero no se trata de negar el deseo. Se trata de purificarlo. El alma necesita transmutar la pasión en devoción. El deseo de poseer en la capacidad de amar sin apego. Muchas personas se quedan atrapadas aquí porque este cielo exige el desapego de todo lo que alimenta el ego necesitado, relaciones basadas en la dependencia, deseos nacidos del vacío, placer que enmascara el dolor. Luego llega el cielo del sol, donde todo lo que brilla es puesto a prueba. Aquí, el orgullo espiritual, la vanidad de creer que ya has despertado, el ego disfrazado de luz, todo eso debe ser quemado. Este es el cielo que prueba si la luz que irradias es real o solo un reflejo de una imagen construida. El alma debe brillar desde la esencia, no desde la necesidad de ser vista. El quinto cielo es Marte. Aquí aparecen los conflictos internos. Toda la ira reprimida, los resentimientos antiguos, la resistencia a perdonar. Marte no es solo la guerra con el mundo. Es la guerra interna que llevas librando por años. El alma necesita bajar sus armas. Dejar de luchar contra su propia historia, dejar de castigarse por errores del pasado. Solo entonces es posible seguir avanzando. En Júpiter, el sexto cielo, llega la prueba de la grandeza. No la grandeza externa, los títulos, el estatus o el poder, sino la que intenta ocultar el miedo a sentirse pequeño.
Aquí el alma es invitada a soltar el control, la ambición sin fin, la idea de que necesita lograr para sentirse digna. El exceso de querer da paso a la sabiduría de confiar. Y luego llega Saturno, el cielo de las leyes ocultas, el más denso, el más duro. Aquí, todo lo que has pospuesto aparece, el karma, las responsabilidades que no has asumido, las consecuencias de acciones pasadas. Saturno exige madurez. No castiga, pero revela, muestra la estructura invisible que has construido a lo largo de tu vida y pregunta, ¿lo que estás viviendo fue creado desde el miedo o desde la conciencia? Solo después de cruzar estos 7 cielos, el alma llega a la 8ª esfera. Un espacio sin forma, sin tiempo, donde todas las capas anteriores colapsan. Aquí la identidad comienza a disolverse. Ya no hay etiquetas, ni recuerdos, solo una presencia viva, silenciosa y vasta. Es el punto donde el ego ya no puede entrar, donde ya no sabes quién eres, pero sientes que nunca has sido más tú. Y allí, al borde de este abismo sagrado, hay un llamado, una invitación a cruzar. Porque más allá de la 8ª esfera, hay un cielo final. Los antiguos lo llamaban el 9º cielo. Pero este cielo no puede describirse. No está en el tiempo. Es el centro mismo de todo. Es donde el alma regresa a lo que siempre fue, una con la fuente. No hay visión, ni sonido, solo un estado de ser tan completo que ninguna palabra podría explicarlo. Lección 5. La naturaleza triple del ser humano. Pero ni siquiera el 9º cielo puede alcanzarse sin antes comprender tu propia composición. Y aquí es donde casi todos tropiezan, porque crecemos creyendo que solo somos un cuerpo, carne, hueso, nombre, número de identificación, profesión. Si acaso, se nos enseña que tenemos un alma, como una especie de añadido invisible que aparece cuando morimos. Pero los antiguos sabían. Los sabios de Egipto, Grecia e India, Hermes, Platón, Pitágoras, todos hablaron de la misma verdad. El ser humano es una trinidad viviente, un trípode de existencia compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Estas 3 partes no son simbólicas. Son dimensiones reales que coexisten en capas distintas de la experiencia humana. El cuerpo es lo más visible. Es materia, densidad, el instrumento a través del cual vivimos en el mundo físico. Es donde sentimos hambre, placer, dolor, fatiga. Pero el cuerpo no es quien tú eres. Es el vehículo, el templo temporal. Es como la ropa que tu conciencia se pone para poder operar en este plano. Y como toda ropa, se desgasta. Envejece. Muere. ¿Pero qué anima este cuerpo? ¿Qué hace latir el corazón? ¿Qué sostiene la vida incluso mientras duermes? Eso ya no pertenece al reino de la carne. Ahí es donde entra el alma. Es el puente. El alma es emoción, memoria, intuición. Es donde viven tus aprendizajes, tus cicatrices, tus deseos más profundos, todo lo que no puede explicarse con lógica, pero que sientes tan fuerte que duele en el pecho. El alma es lo que te guía a través de las experiencias. Lo que se conmueve con una canción, se encanta con una mirada, se rompe con una pérdida. Es movimiento, transformación, historia. Pero aún no es el final, porque más allá del alma está el espíritu. Y el espíritu no se mueve, no sufre, no siente emoción. Simplemente es. Es el núcleo eterno, inquebrantable, puro. No está atado al tiempo ni a las narrativas de tu vida. El espíritu es tu chispa divina, la llama del todo que vive silenciosamente dentro de ti. Y por eso, cuando empiezas a recordar quién eres, no es el alma la que despierta. Es el espíritu el que reaparece. No tiene voz, pero tiene presencia. No juzga, pero observa. No exige, pero sostiene.
El gran problema es que vivimos fragmentados. La mayoría de las personas vive desconectada de esa Trinidad. Cuidan el cuerpo como si fuera todo lo que hay. O se pierden en el alma, arrastrados por emociones sin rumbo, deseos que nunca satisfacen. Otros intentan acceder al espíritu negando el cuerpo, rechazando el mundo como si la espiritualidad fuera abandono. Y así se rompe la Trinidad. Y donde hay una ruptura, hay sufrimiento. La verdadera alquimia comienza cuando comprendes que ninguno de estos aspectos puede dejarse atrás. El cuerpo necesita ser honrado, no como fin, sino como canal. El alma necesita ser purificada, no borrada, porque es donde ocurre la experiencia. Y el espíritu necesita ser reconocido como el centro, no para alejarte de la tierra, sino para recordarte que incluso viviendo aquí, nunca has dejado de pertenecer al infinito. Esa es la naturaleza triple del ser humano. Y por eso, cuando empiezas a vivir en equilibrio entre estos tres niveles, algo cambia. Sientes el cuerpo sin ser esclavo de él. Sientes el alma sin perderte en ella. Y escuchas al espíritu sin tener que huir del mundo. Te vuelves completo, presente, real. Lección 6. La sabiduría como medicina para el alma. Y cuando esos tres aspectos del ser comienzan a alinearse, algo profundo sucede dentro de ti. Es como si se abriera un espacio interior. Un espacio donde finalmente todo puede ser comprendido. No con una mente apresurada, sino con la presencia de alguien que realmente ve. Y es en ese espacio donde la sabiduría comienza a descender. No como teoría, no como más información para acumular, sino como medicina. Porque hay un tipo de dolor que no es físico, que no aparece en los exámenes, que nadie ve. Es el dolor del alma. Ese vacío que te sigue incluso cuando todo parece estar bien, esa sensación de que falta algo, incluso rodeado de cosas. El alma se enferma cuando se desconecta de la verdad. Y lo único que puede sanarla es la sabiduría real. No solo sabiduría de libros, sino la que viene desde dentro, que toca, que despierta, que transforma. En la tradición hermética, los antiguos sabían que el sufrimiento del alma proviene del olvido. Olvidar quiénes somos, olvidar por qué estamos aquí, olvidar las leyes que rigen este universo. Cuando olvidamos, caemos en la ilusión. Empezamos a creer que somos el cuerpo, que somos nuestros pensamientos, que somos lo que tenemos o no tenemos. Y entonces el alma se pierde. Se vuelve ciega. Empieza a buscar alivio en distracciones, en relaciones superficiales, en logros temporales. Pero ese alivio nunca dura. Ahí es donde entra la sabiduría como medicina. Porque no está aquí para entretener. Está aquí para liberarte. Desprograma. Rompe los hechizos de la matriz mental. Muestra que lo que parecía absoluto era solo un lente sucio. Que el miedo no era verdad. Era solo un reflejo malinterpretado. Que el apego no era amor. Era solo necesidad disfrazada. Que el dolor no era castigo. Era solo un recordatorio de que te alejaste de tu esencia. La sabiduría es como una luz que entra lentamente en los rincones oscuros de la conciencia. Al principio es incómoda, porque muestra lo que no querías ver. Luego aclara. Muestra que hay otra manera de vivir, una forma más ligera, más consciente, más conectada a la verdad que siempre ha latido dentro de ti. Y la parte más hermosa es que, cuanto más permites que entre esa luz, más empieza tu alma a reorganizarse. No hay verdadera sanación sin este tipo de sabiduría. Porque el problema nunca fue lo que atravesaste. Fue como entendiste lo que atravesaste. El dolor no se sana con escape. Se sana con significado. Y eso es lo que hace la sabiduría. Resignifica.
Toma los pedazos rotos de tu historia y revela que también eran parte del plan. Que no fue en vano. Que no te rompió. Te limpió. Y este conocimiento no es algo externo a ti. Ya está dentro, esperando que lo accedas. Los antiguos lo llamaban gnosis. Los hindúes lo llamaban vidya. Los egipcios, ma. El nombre no importa. Es la misma fuerza. Es la verdad vibrando en tu núcleo, esperando ser recordada. Cuando la tocas, el alma respira. La ansiedad cede. El miedo se disuelve. Y en su lugar llega algo raro en estos días. Paz. Da un tipo que no depende de nada, que no se rompe fácilmente porque nace del encuentro con lo que es eterno. Lección 7. El arte de la transmutación interior. Y cuando el alma comienza a sanar a la luz de la sabiduría, no vuelve a ser lo que era. Porque hay un momento en el que el conocimiento deja de ser solo comprensión y se convierte en transformación. Ahí es donde comienza la verdadera alquimia. No la que se hace con fórmulas y elementos externos, sino la que ocurre en el silencio de tus decisiones internas. La transmutación no es algo que aprendes en un libro. Es algo que vives y sientes en tu cuerpo y en tu conciencia. El arte de la transmutación interior es un proceso de refinamiento de tu propia naturaleza. Un viaje donde cada dolor, cada crisis, cada sombra que te visita deja de ser vista como enemiga y empieza a ser usada como combustible. Desde la visión hermética, todo puede ser materia prima para el despertar, siempre que sepas mirar con los ojos correctos. La ira no es un error. Es una fuerza bruta que puede refinarse en valentía. La tristeza no es debilidad. Es una ventana a la compasión. El miedo, cuando no se reprime, puede convertirse en aguda intuición. La alquimia comienza cuando eliges dejar de huir de las partes incómodas de ti mismo, porque comprendes que allí está exactamente el oro oculto. Transmutar es como entrar en un laboratorio invisible dentro de ti. Y en ese laboratorio, tú eres el científico, el fuego y el metal que debe ser purificado. El fuego, en este caso, es tu atención, tu presencia, tu decisión consciente de no dejarte llevar por patrones inconscientes. Cada vez que sientes el impulso de actuar por impulso, pero eliges respirar en su lugar, estás calentando el metal denso. Cuando enfrentas una herida antigua sin victimizarte, estás disolviendo capas de peso que te retenían. Y eso no es fácil, porque exige que renuncies al placer de culpar al mundo. Te pide que dejes de repetir la vieja historia de que la vida es simplemente así. La transmutación comienza cuando miras todo lo que te limita y dices, esto ya no me define. En la práctica, es en la vida cotidiana donde el proceso alquímico se revela. Cuando te notas ansioso y, en lugar de correr hacia una distracción, cierras los ojos y te escuchas a ti mismo. Cuando sientes rabia y, en vez de explotar o cerrarte, investigas de dónde viene. Cuando sientes la tentación de repetir viejas críticas, pero eliges guardar silencio, no por omisión, sino por conciencia. Estos son los pequeños actos poderosos que te llevan de un estado bruto a uno despierto. Pero la alquimia también requiere paciencia, porque transmutar no es borrar, es integrar. No se trata de deshacerse de las emociones, sino de darles un nuevo lugar dentro de ti. El alquimista no niega su humanidad. La purifica. Lo siente todo, pero ya no se pierde en lo que siente. Vive en el mundo, pero ya no se contamina por él. Sufre, pero no prolonga el sufrimiento con su mente, y eso es libertad. El símbolo más clásico de la alquimia es el oro, pero el verdadero oro en este camino no es material, es vibracional. Es el estado interno de alguien que ha caminado por el fuego de su propia sombra y ha salido del otro lado más ligero, más claro, más íntegro. Ese oro no brilla por fuera, irradia desde dentro.
Se siente en la presencia de la persona, en la manera tranquila en que responde, en la mirada que abraza sin juzgar, en la fuerza que no necesita gritar para ser escuchada. Es una luz que no necesita escenario, pero transforma cualquier espacio que toca. Y tal vez la parte más sorprendente es esta: ya llevas dentro de ti todo lo que necesitas para transformarte. No hace falta añadir nada, solo revelarlo. La transmutación no crea algo nuevo. Revela lo que siempre estuvo ahí, esperando a que tuvieras el valor de atravesar el dolor y encontrar tu esencia. Lección 8. El conocimiento como luz. Y es en este punto, cuando la materia interior empieza a cambiar, que un tipo diferente de luz comienza a brillar dentro de ti. No es una luz física. No viene de fuera. No es algo que se encienda, es algo que se revela. Siempre ha estado allí, pero estaba enterrada bajo los escombros de la ignorancia. El conocimiento verdadero, ese que no sirve para inflar el ego, sino para liberar el alma, empieza a iluminarse como una antorcha en la oscuridad, y lo sientes porque todo a tu alrededor comienza a tener sentido. Los antiguos llamaban a este conocimiento gnosis y lo comparaban con la luz. Porque cuando estás en la oscuridad, todo se siente amenazante. Cada sombra se convierte en un monstruo. Cada ruido, un peligro. Pero cuando la luz se enciende, ves lo que siempre estuvo allí. Nada ha cambiado, pero todo ha cambiado, porque ahora tus ojos están abiertos. Y eso es lo que hace el conocimiento esotérico. No viene a traer promesas ni respuestas prefabricadas. Viene a quitar los velos, a iluminar lo que antes era confuso, a disolver el miedo que nacía de no saber. Esta luz es diferente de la información común. No abruma. Libera. Porque no le habla al intelecto, le habla al alma. Y cuando el alma escucha la verdad, la reconoce. Aunque la mente no entienda, algo dentro de ti simplemente lo sabe. Es como esa idea, esa revelación, ese símbolo que activa una memoria antigua. Una memoria de algo que nunca leíste, pero que de algún modo siempre supiste. Por eso el conocimiento hermético nunca estuvo destinado a las masas. No porque sea elitista, sino porque solo encuentra a quienes están listos. Porque la luz que lleva es tan fuerte que puede cegar a quienes aún se aferran a las sombras. Por eso en los textos antiguos, las enseñanzas se transmitían en capas, en símbolos, en metáforas, para que cada persona absorbiera solo lo que estaba preparada para ver. Nada se imponía. Todo se revelaba. Y solo después de mucha preparación. Porque cuando tocas una verdad profunda antes de estar listo, puede volverse una carga. Pero cuando tocas esa misma verdad con madurez interna, se convierte en un portal. Esta luz también te muestra donde aún estás dormido. No viene solo a consolar. A veces incomoda, porque ilumina lugares que estabas evitando. Revela contradicciones. Saca a la luz mentiras que te contaste a ti mismo. Pero es precisamente ahí donde habita el poder. Porque una vez que ves, ya no puedes dejar de ver. Una vez que la luz toca algo dentro de ti, no hay vuelta atrás a quien eras. Puede que lo intentes, pero algo ya ha cambiado. El velo ha caído. Y es esa luz la que guía el verdadero camino espiritual. No el camino que te lleva a seguir a un maestro, sino el que te trae de vuelta a ti mismo. Porque el conocimiento esotérico real no pertenece a nadie. Es universal. Y cuanto más profundo te sumerges en él, más te das cuenta de que todo está conectado, los mitos antiguos, las estrellas del cielo, las sincronías en tu vida, las palabras que te erizan la piel. Todo empieza a hablarte porque ahora la luz está encendida, y con ella viene el discernimiento. Empiezas a ver qué es ilusión y qué es esencia, qué es manipulación y qué es revelación, qué es distracción y qué es despertar. La luz del conocimiento no es algo que se exhibe.
Es algo en lo que te conviertes. Cambia tu presencia. Cambia la forma en que escuchas. Cambia la manera en que ves a los demás. Ya no como amenazas o comparaciones, sino como reflejos de algo que tú también llevas dentro. Esta luz te enseña a ver con el corazón. Y ese tipo de visión, nadie te la puede quitar. Lección 9. La importancia de la muerte iniciática. Pero cuando la luz del conocimiento comienza a brillar dentro de ti, inevitablemente revela algo que la mayoría de las personas intenta evitar toda su vida: la necesidad de morir. No la muerte física, sino una mucho más desafiante, la muerte de todo lo que creía ser. La muerte iniciática. El punto sin retorno. El momento en que tu identidad construida comienza a desmoronarse. No porque algo exterior la haya destruido, sino porque, en tu interior, ya no puedes sostener la ilusión. La muerte iniciática es silenciosa. Nadie te ve pasar por ella. No hay funeral, no hay luto declarado. Pero por dentro, todo se siente como si colapsará. Las certezas, los viejos deseos, los planes que ya no tienen sentido. Es como si hubieras pasado años interpretando un papel y de pronto te dieras cuenta de que eras solo un personaje. Y entonces aparece el vacío, porque cuando la máscara cae, el ego entra en pánico. Pierde el control. Intenta convencerte de que sin él no eres nada. Pero es justamente ahí donde comienza el verdadero renacimiento. Este proceso es sagrado en todas las tradiciones iniciáticas. En el antiguo Egipto, los sacerdotes pasaban por rituales simbólicos de muerte antes de asumir sus funciones espirituales. En Grecia, los misterios eleusinos llevaban a los iniciados a su infierno interior para que pudieran renacer con los ojos del alma abiertos. En el cristianismo esotérico, la crucifixión representa exactamente este momento, la muerte del yo inferior para dar nacimiento a la conciencia crística. No importa la cultura, el símbolo es el mismo, solo quien acepta la muerte de lo falso puede dar a luz al verdadero ser. Esta muerte es el colapso de la estructura que sostenía tu viejo mundo. Es cuando te das cuenta de que todo lo que pensabas que te definía, trabajo, estatus, imagen, opiniones ajenas, no es lo que eres. Y por más que intentes aferrarte, llega un momento en que nada de eso encaja, porque el alma ha evolucionado y el capullo debe romperse. Es doloroso, porque la mariposa debe destruir completamente la forma de la oruga. Pero ese es el precio de la libertad. No hay forma de nacer de nuevo cargando aún con el peso de lo viejo. Durante esta muerte, muchas personas se sienten perdidas, porque todo pierde su sabor. Las cosas que antes te entusiasmaban ahora te parecen vacías. Las personas a tu alrededor ya no vibran en la misma frecuencia. Intenta seguir viviendo una vida normal, pero sientes que algo dentro de ti ha muerto y nadie lo ha notado. Pero esa es la señal de que estás en el camino. Porque antes del renacimiento viene la oscuridad. La oscuridad del útero. El silencio del sepulcro simbólico. Es ahí, en ese lugar al que nadie puede acompañarte, donde algo poderoso comienza a echar raíces. Y no hay guión, no hay atajos. Tienes que atravesarlo, porque esta muerte no es castigo. Es liberación. Viene a arrancar todo lo que no eras realmente. Para que por fin tu verdadero ser pueda surgir. Y este nuevo ser no usa máscaras. No necesita agradar para sentirse amado. No se vende por seguridad. Simplemente es. No busca la verdad. Vive en la verdad, porque ha renacido de ella. Lección 10. El poder de la palabra sagrada. Y es exactamente en ese renacimiento, cuando lo viejo se disuelve y lo nuevo comienza a emerger, que te das cuenta del impacto de todo lo que dices. Porque es en ese estado renovado de presencia que finalmente comienzas a comprender el verdadero poder de la palabra.
Lo que solía ser solo sonido ahora se revela como una vibración creativa. Cada palabra que sale de tu boca no es solo un conjunto de letras. Es un hechizo vibracional, un código que altera campos sutiles. Y dependiendo de cómo se utilice, puede elevar la conciencia o atraparla aún más. Las tradiciones antiguas siempre supieron esto. Los egipcios llamaban a la palabra Ika, magia verbal, usada para invocar, sanar, construir. Los hebreos consideraban el nombre de Dios tan sagrado que ni siquiera lo pronunciaban sin una profunda reverencia. El hinduismo nos trajo los mantras, que son palabras de poder que, cuando se repiten con intención y pureza, reconfiguran la energía de la mente y el cuerpo. Y en el hermetismo, la palabra es una llave, un símbolo viviente que transporta la vibración del mundo invisible al físico. Porque todo lo que existe comenzó con una palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Eso no es solo una frase bíblica. Es un código metafísico. La palabra es la vibración creativa que organiza el caos. Es el sonido que da forma a lo invisible. Es el puente entre la idea y la manifestación. Y esa fuerza está en tu lengua. Con cada frase que dices sobre ti, sobre los demás, sobre la vida, estás sellando realidades, estás declarando futuros, estás invocando frecuencias. Pero, ¿qué ocurre cuando las palabras se usan sin conciencia? Se convierten en veneno. Solo observa cómo ciertas frases se quedan con nosotros para siempre. Una crítica de la infancia, un no eres lo suficientemente bueno, un esto nunca va a funcionar. Las palabras mal usadas se asientan en el cuerpo como heridas que nunca sanan. Resuenan en la mente en silencio, moldeando decisiones, saboteando caminos, apagando la luz del alma. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos haciendo lo mismo con otros cada vez que hablamos por impulso, por enojo, por necesidad de tener la razón. Por eso las palabras deben ser tratadas como un alquimista trata sus instrumentos, con reverencia. Cuando hablas con intención pura, tu palabra se convierte en un puente entre dimensiones. Cuando afirmas algo con verdad, reorganizas tu campo vibratorio. Cuando eliges el silencio en lugar de reaccionar con dureza, rompes un ciclo de dolor. Y cuando bendices, cambias la frecuencia de todo lo que te rodea. Esto no es misticismo. Es física vibracional aplicada a la conciencia. La palabra sagrada es aquella que nace de un corazón alineado con el espíritu. No tiene que ser bonita, no tiene que ser compleja. A veces es solo una palabra, sí. No. Basta. Perdón. Gracias. Pero cuando viene de la esencia, corta la ilusión como una espada de luz. Porque la intención detrás de la palabra es lo que define su poder. No es lo que dices, es lo que vibras mientras lo dices. Por eso la misma frase pronunciada por bocas diferentes puede sanar o dañar. Todo depende de la pureza vibratoria de quien la pronuncia. Y lo más importante que debes entender es que el uso consciente de las palabras comienza con el diálogo interno. No sirve de nada bendecir a otros mientras te maldices por dentro. No ayuda a desear luz para el mundo si te tratas a ti mismo con juicio. Si te llamas estúpido, incapaz o fracasado, cada palabra que usas hacia ti mismo echa raíces en tu campo emocional. Y esas raíces se convierten en comportamientos, decisiones, bloqueos. Si quieres cambiar tu realidad, empieza por cambiar la manera en que te hablas. Transforma tu narrativa. Renace también a través de tu lenguaje. Lección 11. La jerarquía de los seres. Y es cuando la palabra comienza a usarse con conciencia, como un puente entre mundos, que una nueva percepción se revela. Comienzas a sentir que no estás solo en este camino. Que hay un orden, una arquitectura invisible que lo sostiene todo.
Y cuanto más despiertas, más clara se vuelve esa estructura. Nada es al azar. Nada está desconectado. Existe una jerarquía viva en el universo, no basada en el poder o la dominación, sino en la vibración, la conciencia y la función espiritual. Los antiguos sabían esto. En la tradición hermética, esa jerarquía no era una cadena de mando, sino una espiral de conciencia. Todo lo que existe tiene un lugar y una función dentro de esa espiral. Desde los minerales que vibran en la densidad de la materia hasta los seres de luz que habitan planos sutiles, todos son parte de un vasto organismo cósmico. Cada nivel de esa jerarquía expresa una cualidad de la fuente, una emanación del todo con un grado diferente de claridad y responsabilidad. En el nivel más denso están los elementos materiales, piedras, metales, plantas, seres que sostienen la base de la vida, estabilizando la energía y anclando la existencia. Sobre ellos, los animales, que ya poseen instinto, movimiento, conexión emocional. Luego viene el ser humano, que representa el punto de inflexión, la primera conciencia capaz de elegir entre la naturaleza inferior y la superior, el único que puede romper patrones o perpetuarlos. Y precisamente por eso nuestra posición en esta jerarquía es tan delicada, porque conlleva libertad, y con la libertad viene la responsabilidad. Por encima del nivel humano están los seres espirituales, conciencias que vibran en dimensiones superiores y cumplen roles específicos en el mantenimiento del equilibrio del cosmos. Son los guías, los maestros, los arquetipos vivientes. En muchas tradiciones se les llama devas, ángeles, demonios, egregores luminosos. El nombre no importa. Todos representan formas superiores de inteligencia que ayudan a guiar la evolución de los planos inferiores. No interfieren directamente. Guían, inspiran, iluminan el camino de quienes están listos para ver. Más allá de ellos están los logos, inteligencias creativas que organizan sistemas enteros, galaxias, leyes universales. Y por encima de todo esto, no hay un trono, no hay un rey de los cielos en un sentido humano. Solo está el uno, el origen sin forma, la fuente de todas las emanaciones, la conciencia que está en todo y lo sostiene todo, no con una jerarquía de valor, sino con una jerarquía de función vibratoria. Comprender esta estructura no es para alimentar el orgullo o la inferioridad. Es para crear alineación. Porque cuando reconoces dónde estás en esta espiral, dejas de resistirte al proceso. Entiendes que todo lo que ocurre tiene un propósito dentro del flujo mayor. Y más que eso, comienzas a darte cuenta de que ciertas frecuencias solo pueden ser accedidas cuando te alineas con ellas desde dentro. No puedes pedir ayuda a un maestro espiritual si todavía vibras como alguien que vive para el caos. La jerarquía de los seres funciona como una escalera energética. Cada peldaño requiere una vibración correspondiente, y eso lo cambia todo. Porque en lugar de tratar de controlar la vida, empiezas a cooperar con ella. Comienzas a escuchar más, a observar más, a respetar los ritmos. Entiendes que el universo no gira en torno a tus deseos personales, sino que algo mucho más grande está orquestando todo. Y cuanto más te armonizas con esa inteligencia, más tu propia vida entra en orden. Lección 12. La importancia de la intuición. Y a medida que comienzas a alinearte con ese orden invisible que sostiene el universo, surge dentro de ti un nuevo tipo de percepción, una forma de saber que no pasa por la lógica, no viene de los libros y no puede explicarse con argumentos. Es una sensación silenciosa, pero tan clara que parece imposible de ignorar. Una certeza que llega incluso antes del pensamiento. Este es el territorio de la intuición. Y cuanto más te afinas con los planos sutiles, más se manifiesta. No como un don, sino como una facultad natural del alma despierta. La intuición no es magia, ni es un privilegio de unos pocos. Es el lenguaje original de la conciencia.
Lo que pasó es que nos enseñaron a ignorarla. Desde la infancia nos programaron para confiar solo en lo que puede probarse, medirse, explicarse. Cualquier cosa que venga del sentimiento se descarta como solo tu imaginación. Pero la paradoja es que la intuición no viene de la mente. Viene del silencio detrás de la mente. Es como una antena interna que capta información del campo invisible y la traduce en sensaciones, escalofríos, imágenes, palabras que surgen de la nada y que, aunque no tengan sentido racional, se sienten completamente correctas en el corazón. Los antiguos valoraban profundamente esta percepción. Los oráculos griegos, los chamanes, los iniciados egipcios, todos entendían que la sabiduría más alta no podía enseñarse, solo recordarse. Y la clave para ese recuerdo era la intuición, porque accede a un plano donde el tiempo no es lineal y la verdad no necesita ser probada. Simplemente vibra. Se revela a quienes están presentes, receptivos, lo suficientemente claros como para escuchar lo que no se dice en voz alta. En el camino espiritual, ignorar tu intuición es como intentar navegar un océano oscuro sin brújula. Es tu guía interior, el canal más directo entre tú y lo divino. Cuando algo dentro de ti dice ve por aquí y todo afuera dice lo contrario, pero eliges escuchar esa voz silenciosa, activas fuerzas que estaban dormidas. Entras en un flujo donde las respuestas llegan antes que las preguntas, donde los encuentros correctos aparecen sin esfuerzo, donde los signos se repiten hasta que finalmente entiendes que no estás solo. Pero ¿cómo se cultiva ese tipo de escucha? La respuesta está en la calidad de tu presencia. La intuición no grita. Susurra. No invade. Invita. Y para oírla, necesitas bajar el volumen de la mente. Limpiar el exceso. Silenciar los juicios. Necesitas aceptar que no tienes que entender todo con la cabeza. Que la vida no es un rompecabezas racional, sino una danza entre frecuencias que el corazón entiende antes que el lenguaje. La intuición es el vínculo directo con la sabiduría superior. No la sabiduría de los libros, sino la que pulsa en el campo universal, siempre accesible. Se manifiesta en presentimientos que te advierten, en sueños que insisten en traer un mensaje, en coincidencias que se convierten en sincronicidades, en esa decisión que no puedes explicar, pero que luego se revela como la mejor que podrías haber tomado. Y lo más hermoso, cuanto más la confías, más fuerte se vuelve, porque la intuición crece con el uso. Y si sigues resistiéndola, se queda en silencio. Pero si empiezas a honrarla, te muestra caminos que la lógica nunca podría imaginar. Lección 13. El misterio de la creación. Y cuando comprendes que estás co-creando la realidad en cada momento, algo dentro de ti se expande de una manera que no puede deshacerse. Porque el misterio de la creación no es solo un concepto espiritual hermoso. Es un proceso real y activo que ocurre todo el tiempo, incluso cuando no eres consciente de ello. Estás creando ahora mismo con lo que sientes, lo que piensas, lo que crees posible o imposible. Eres parte del aliento creativo del universo. Y esta es una de las verdades más poderosas y, sin embargo, más ignoradas. La creación no comienza en lo físico. No empieza con la acción. Antes de que algo se vuelva visible, ya existía en forma de vibración. Todo lo que ves a tu alrededor, tu hogar, tu cuerpo, tus relaciones, tu realidad externa, es el resultado final de algo que comenzó entre bastidores, en lo invisible. Es como una semilla. No puedes ver lo que ocurre bajo tierra, pero el potencial completo ya está allí. La diferencia es que en la creación consciente, esa semilla está dentro de tu mente, tu emoción, tu intención, y cualquier cosa que cultives en ese suelo interior eventualmente brotará en alguna forma en tu vida. Los antiguos llamaban a esto la ley de causa y efecto, o también la ley de correspondencia. Lo que está dentro se manifiesta en el exterior.
Lo que vibra dentro de ti da forma a la calidad de lo que sucede a tu alrededor. Y por eso, el verdadero creador no es quien atrae cosas, sino quien organiza su propio campo interno. No necesitas perseguir nada. Necesitas convertirte en aquello que deseas ver manifestado. Porque cuando vibras una frecuencia verdadera, el universo entero responde, no como una recompensa, sino como un reflejo natural. La creación se mueve en espirales. No ocurre en línea recta. A veces, lo que emites hoy no aparecerá hasta meses después. Y si no estás prestando atención, pensarás que fue suerte, coincidencia o destino. Pero no lo es. Es solo el retorno de algo que ya creaste con tu presencia, tu intención, tu campo energético. Y eso requiere responsabilidad, porque todo, absolutamente todo lo que nutres en secreto, eventualmente se mostrará. Ya sea enojo escondido, amor contenido o miedo disfrazado de lógica. Por eso el misterio de la creación requiere conciencia. No basta con desear algo si en el fondo crees que no lo mereces. No sirve repetir afirmaciones si tu cuerpo está vibrando inseguridad. La verdadera creación trata de alinear cada nivel de tu ser, pensamiento, sentimiento, acción, energía. Es vivir como si lo que deseas ya estuviera presente. No fingiendo, sino sintiendo, encarnando, honrando cada paso como parte del camino, no como un obstáculo. Y aquí es donde entra lo sagrado. Porque cuando creas en alineación con las leyes divinas, no estás solo cumpliendo deseos personales. Estás colaborando con la expansión de la creación misma. Te conviertes en un canal a través del cual se expresa la voluntad del todo. Y eso trae un tipo de certeza que ningún logro externo puede ofrecer. La certeza de que estás exactamente donde debes estar, haciendo lo que naciste para hacer, no por obligación, sino por conexión, por propósito, por presencia. Lección 14. La purificación de los sentidos. Y cuando comienzas a entender tu rol como co-creador, empiezas a darte cuenta de que el cuerpo, este instrumento aparentemente físico y limitado, también forma parte del proceso sagrado. No es un obstáculo para el espíritu. Es un puente. Pero como todo puente, necesita estar limpio, fuerte y bien alineado para que el cruce sea posible. Y aquí es donde entra uno de los principios más olvidados de la verdadera espiritualidad, la purificación de los sentidos. Porque no sirve de nada buscar lo sutil si tus sentidos aún están saturados con lo denso. No sirve querer oír lo divino si tus oídos están adictos al ruido. No tiene sentido buscar visión espiritual si tus ojos solo absorben imágenes que te desconectan de ti mismo. Los antiguos sabían esto. En toda tradición de sabiduría, la revelación era precedida por la preparación. Y esa preparación comenzaba con el cuerpo, con lo que escuchas, con lo que ves, con lo que tocas, con lo que respiras. Porque todo eso afecta tu campo sensorial. Y tu campo sensorial da forma a tu percepción de lo invisible. Los 5 sentidos no fueron hechos solo para interactuar con el mundo físico. Son canales de percepción que, cuando se purifican, se convierten en instrumentos para leer lo sagrado. El problema es que la mayoría de las personas viven con estos canales obstruidos, adormecidos, sobreestimulados. La vista está adicta al exceso de luz, pantallas, distracciones visuales. El olfato ya no reconoce la sutileza de las fragancias naturales. El gusto ha sido secuestrado por excesos que confunden placer con compulsión. El tacto se usa más para consumo que para conexión. Y el oído, a menudo, ya ni siquiera sabe lo que es el silencio. Y esto tiene consecuencias espirituales. Porque cuando tus sentidos están contaminados, tu conciencia se vuelve reactiva. Pierdes la capacidad de sentir lo que está más allá, de percibir la vibración detrás de las palabras, de captar la energía de un lugar o de una persona, de entender lo que tu propio cuerpo intenta decirte.
La sensibilidad espiritual comienza con la sensibilidad física. Si no honras lo que entra por tus sentidos, cierras las puertas a lo que lo divino quiere revelarte. La purificación de los sentidos, sin embargo, no es represión. No se trata de retirarse del mundo o negar el cuerpo. Es elegir con conciencia lo que permites que entre. Es saber que todo lo que consumes se convierte en parte de tu campo. Es desacelerar. Escuchar el silencio entre las palabras. Sentir la textura de lo que tocas. Saborear con presencia. Mirar algo y ver más allá de la forma. Escuchar con el corazón abierto, no solo con los oídos. Esa es la verdadera práctica espiritual. Llevar conciencia a los sentidos hasta que dejen de ser distracciones y empiecen a convertirse en portales. Con el tiempo, algo empieza a cambiar. Empiezas a notar lo que no veías. Empiezas a oír lo que no se decía. Empiezas a sentir la vibración de las cosas con mayor claridad. La vida se desacelera sin perder intensidad. Y en ese refinamiento, tu percepción se alinea con dimensiones que antes parecían fuera de alcance. Porque ahora los sentidos que antes te llevaban hacia afuera, han comenzado a conducirte hacia adentro. Lección 15. La alquimia del amor. Y cuando los sentidos se convierten en portales refinados. Cuando el cuerpo deja de ser ruido y se vuelve un recipiente para lo sagrado. Una presencia comienza a emerger desde dentro. Sutil al principio, pero cada vez más intensa. Una fuerza que no necesita explicarse porque se siente. Una vibración que silencia el conflicto, disuelve la rigidez, une lo que antes parecía separado. Esa fuerza es el amor. Pero no el tipo de amor que el mundo ha aprendido a llamar amor. No el amor condicional, frágil, dependiente, que oscila con las expectativas. Lo que emerge aquí es el amor alquímico. El que transforma, que transmuta, que eleva. En la tradición hermética, el amor no es una emoción. Es una sustancia viva, un fuego invisible que conecta todos los planos de existencia. Es el vínculo entre lo que está arriba y lo que está abajo. La fuerza cohesiva del universo, el solvente universal que disuelve el ego y revela el espíritu. No se opone a la razón. La trasciende. No niega el sufrimiento. Lo abraza hasta que se disuelve. El verdadero amor no actúa como recompensa. Actúa como el sol. Brilla porque es su naturaleza brillar, sin importar quién esté cerca. Y es exactamente este amor el que impulsa el proceso de transmutación interior. Porque solo el amor puede alcanzar lugares donde la lógica no llega. Solo él tiene el poder de derretir el orgullo, romper defensas, sanar la culpa, liberar el miedo. Donde entra el amor, la ilusión se desvanece. Penetra las capas más densas del alma con una ternura tan poderosa que el ser humano se encuentra sin escudo, sin excusas, sin escape, y por primera vez, entero, despojado de máscaras, puro en esencia. Este amor comienza dentro. Pero no nace del romance o de ideales espirituales perfectos. Nace cuando dejas de rechazar partes de ti. Cuando aceptas tu luz y tu sombra con la misma presencia. Cuando abrazas tus errores, tu vacío, tus heridas, y en lugar de luchar contra ellos, los envuelves en comprensión. Ese es el momento exacto en que ocurre la alquimia. Porque el amor no te pide que seas perfecto. Te pide que estés presente, que dejes de huir de ti mismo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya ha comenzado a despertar. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, estás sintiendo que existe un camino real. Un camino que no depende del mundo exterior ni de respuestas prefabricadas. Sino uno que nace desde dentro, desde el alma, desde el espíritu, desde el silencio, desde la memoria de quién eres realmente. Pero este viaje no termina aquí.
apenas está comenzando. Y para ayudarte a sumergirte aún más en este proceso, se ha preparado un video especial con revelaciones que ampliarán todo lo que has aprendido hoy y te ayudarán a aplicar estas lecciones de forma práctica, vibracional y consciente. Así que no te vayas todavía. Haz clic ahora en el video que está apareciendo en tu pantalla. Ahí nos encontraremos de nuevo, en el siguiente nivel de este viaje. Porque una vez que el alma despierta, no hay vuelta atrás al sueño. Te veré del otro lado.